Con un fraternal saludo, como siempre, les saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Estamos viendo de fondo algunas de las láminas del Códice Texealoyan de Huixquilucan, un documento importantísimo que refleja la historia indígena colonial de nuestra patria, particularmente de estos municipios mexiquenses como es Huixquilucan. Rápidamente nos vamos a nuestra temática principal sobre el Maximato, particularmente sobre la Guerra Cristera. Ya decíamos en el número anterior cómo el gobierno decía que se podían hacer cultos católicos de manera privada, pero sin sacerdotes. En el número 3610 del viernes 4 de febrero de 1927, el periódico Excelsior publicaba esta nota: el complot se hizo esperar. Tampico, febrero 3. Fue descubierto en Tampico, Tamaulipas, un complot organizado por diversos conspiradores que tenían por objetivo provocar un grave conflicto exterior. Entre los complotistas figuraban los sacerdotes católicos Vicente Salas, José Castillón y otro de apellido Martínez. Serían consignados al juez de distrito. Fueron conducidos a la penitenciaría. El complot se ramificó hacia otros puntos cercanos. En su página 7, Excelsior publicaba esta nota: el culto privado no se efectuará ahora. El gobierno del distrito giró una circular a los alcaldes del Distrito Federal, recomendándoles que la policía a su cargo vigilara estrechamente los oratorios particulares para verificar si los sacerdotes que oficiaban en esos centros de culto cumplían con los requisitos que fijó el gobierno. Bueno, aquí estamos hablando de que en el Distrito Federal, en 1927, todavía existían las alcaldías, los municipios, elemento que se recuperará ahora en la Ciudad de México en el año 2018. En el número 3613, del lunes 7 de febrero de 1927, Excelsior en su primera plana cabeceaba con esta nota: nuevas aprehensiones en el puerto de Tampico. Tampico, Tamaulipas, febrero 6. Las autoridades militares detuvieron en Tampico a los generales de la Huertistas, Amancio y Rutilio Jongitud, complicados en el complot, además de 6 integrantes de los Caballeros de Colón. A los complotistas se les confiscaron 100 bombas, con las que el jefe del movimiento, Sixto Rodríguez, proyectaba apoderarse de la aduana marítima, de la jefatura de operaciones y del cuartel del 9º Batallón. El ataque se efectuaría a la medianoche del viernes, al mismo tiempo que otros católicos se levantarían en Valles, Cárdenas y Pánuco. Bueno, ¿en qué crisis tremenda meterían los católicos y los de la Huertistas conjuntamente en un complot en contra del gobierno? ¿En qué problema tan grave meterían al país? Ya que Tampico era, y lo sigue siendo, un puerto vital para el comercio exterior mexicano. En el número 3614 del martes 8 de febrero de 1927, en su primera plana, Excelsior publica la siguiente nota: los complotistas de Tampico consignados. Tampico, Tamaulipas, febrero 7. Serían consignados los complotistas Sixto Rodríguez, Amancio y Rutilio Jongitud y el ex general A. Gálvez. Los inodados en el mismo asunto, Filemón Pérez y Leobardo Jaramillo, ofrecieron informar dónde guardaban 600 bombas de mano y otros pertrechos de guerra. 600 bombas nada más. Estos manifestaron
que contaban con 1,600 hombres dispuestos a tomar por asalto a Tampico. Las armas las obtuvieron en Monterrey. En el número 3616 del jueves 10 de febrero de 1927, en su primera plana, Excelsior publicaba esta nota: el movimiento sedicioso que se inició el 1 de enero fue ya sofocado. Una mentira más del gobierno. El movimiento de rebelión que estalló casi simultáneamente en varias regiones del país podría ya darse por fracasado, de acuerdo a los informes de los 31 jefes de operaciones en el país rendidos al presidente Plutarco Elías Calles. Quedan pocas gavillas cristeras. Los reportes fueron plenamente puestos a disposición de la prensa para que se informara la verdad. Bueno, otra mentira del gobierno, porque la guerra cristera prácticamente se extendió hasta 1935, y esto lo decía Calles en 1927. En Baja California no hubo levantamientos. En el resto del país, todos los actos subversivos fueron de carácter religioso. El general Francisco R. Manso, que luego se sublevó en 1929 en contra del presidente Emilio Portes Gil, Francisco R. Manso, jefe de operaciones del estado de Sonora, dijo que los elementos clericales y políticos refugiados en Estados Unidos se habían refugiado ahí, puesto que en Sonora no existen adeptos, pues no es un estado fanático, no es un estado católico. Trabajaron para levantar en armas a los yaquis, haciéndoles creer que el movimiento sería secundado en todo el país. Afirmó que ese levantamiento tenía dos objetivos: secuestrar a Obregón para que fuera juzgado por De la Huerta, y el de cooperar con el levantamiento general en contra del gobierno constitucional. Citó que Juan Fuentes, representante de la Huerta, fue a vivir entre la tribu yaqui, creando santos. Adolfo de la Huerta. El informe de la quinta jefatura de operaciones era el siguiente: el general Marcelo Carabeo, jefe de operaciones del estado de Chihuahua, quien también se sublevó en 1919, coincidiendo con la fecha de creación del PNR, el bisabuelo del PRI, también se sublevó en contra de Emilio Portes Gil. Marcelo Carabeo aseguró que en ese estado no existía ninguna gavilla en Chihuahua. Solo fue detectada una en el mes de noviembre, capitaneada por Nicolás Fernández, procedente de Estados Unidos, que merodeó en el territorio estatal con 20 o 25 hombres hasta el 5 de enero, en que fue alcanzado en Aguaje del Arroyo, donde se le hicieron 8 muertos, dispersándose la gavilla. Esta fue una de las que aparecieron en el estado, y todas estas gavillas enarbolaban banderas de la huertistas al grito de guerra: ¡Viva Cristo Rey! El general Juan G. Amaya, jefe de operaciones en Coahuila, notificó del levantamiento de 50 fanáticos en Concepción del Oro, que atacaron a la guarnición del lugar, misma que se defendió hasta agotar el último cartucho. Luego se recuperó dicha plaza sin resistencia de los alzados, así como también la de Mazapil, y hubo tiroteo con los rebeldes en el Cobre Aranzazú, Loma de las Brujas, Mesa de Santa Olaya y Tapón de los Ángeles, donde se consumó la derrota, muriendo el cabecilla Juan Manuel Silva. El 8 de enero se levantó en armas una gavilla formada por elementos de la Asociación Cristiana de Jóvenes Mexicanos en la ciudad de Saltillo, sugestionados por los hacendados fanáticos de Agua Nueva, batiéndose en el cañón de Guachichil, donde se les hicieron 7 bajas. El 13 fue capturado el jefe rebelde Antonio Acuña, a quien se pasó por las armas, recogiéndosele documentación
que comprobaba su connivencia con el clero. Proclamas firmadas por René Capistrán Garza, uno de los principales líderes cristeros, así como devocionarios, himnos católicos y una lista completa de componentes de la gavilla. La séptima jefatura de operaciones, que correspondía al estado de Nuevo León, informaba que no había gavillas en su jurisdicción. El general Guillermo Nelson, de la novena jefatura, indicó también que en Tampico fueron aprehendidos 15 individuos pertenecientes a la Liga de Defensa Católica que se dedicaban a hacer labor subversiva contra el gobierno, capitaneados por el caballero de Colón Sixto Rodríguez, y estos fueron consignados ante el agente del Ministerio Público conjuntamente con la propaganda y las armas que les fueron encontradas. La 10ª jefatura de operaciones decía lo siguiente: el general Arnulfo R. Gómez informaba sobre el asalto que sufrió la guarnición de Banderilla, Veracruz. Banderilla era la tierra de Jorge Saldaña, por 70 bandoleros que fueron dispersados, recogiéndoseles un estandarte de la Virgen de Guadalupe que ostentaba la leyenda «Viva la Reina de México». Se persiguió a los dispersos hasta exterminar el núcleo. Otra gavilla de 30 hombres, capitaneada por Herminio Acosta, fue dispersada por el 13 regimientos de la Congregación de San Juan de la Punta, y más tarde en la Congregación de Rincón del Chile. Vidal Tenorio, con 5 hombres, merodeaba aún por Sotavento. Pues era la situación que se vivía en México, la terrible situación de muerte, heridos, guerra, combates por todos lados entre los cristeros y el gobierno de Plutarco Elías Calles ante el estallido de la guerra cristera. La lucha por el poder entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra próxima sesión de su programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio de Catepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.